Muy buenas tardes, amigas y amigos del programa. Aquí estamos una tarde más y en primer lugar pedirle disculpas por el retraso de hoy, porque yo vivo fuera de Morrojable y me lié un poquillo y se nos ha hecho tarde. Lo importante para aquellas personas que siguen el programa, porque en una tele de difusión local como es Radio Televisión Aguacabra, aunque bueno, va ampliando su espectro y su cobertura, por así decirlo, ya sea a nivel insular, ya sea quizá en un futuro en otras islas, en asociación con otros medios de comunicación, con otras radiotelevisiones. Se trata de una tele local y por tanto poco a poco nos vamos conociendo todos, por lo menos en la zona donde yo vivo, de Jandía, fundamentalmente en Morrojable. Existen ya algunos asiduos del programa que me hacen sus comentarios, sus críticas, sus loas, lo que agradezco profundamente. Como les dije al principio, disculpen el retraso de hoy, pero vamos al grano. Hoy les voy a hablar de las anemias. Es un tema que tenía ya en candelero ahí preparando hace tiempo y me dio por traerlo hoy. A mitad de la elaboración del programa recordé cómo hace ya unos meses le dediqué un programa a la sangre, cosa lógicamente que está íntimamente relacionada, pero no es lo mismo. El programa de la sangre hablaba de la importancia, en fin, de lo que supone la sangre como un órgano más del cuerpo humano, entre otros y de otros animales, por supuesto. Y hoy vamos a hablar de uno de los trastornos de la sangre más frecuentes, si no el más frecuente con diferencia, que es la anemia. La anemia, que hace pues no muchos años se definía como un déficit, como un trastorno en que existía una disminución de la masa de glóbulos rojos o hematíes, que saben que son los glóbulos, son las células sanguíneas que transportan el oxígeno a base de la hemoglobina. Pues se ha visto con los años que esto no es cierto, de manera que para entender desde el punto de vista médico, pero creo que lo puede entender también cualquiera, hoy por hoy entendemos como anemia la disminución de la masa de hemoglobina circulante. Porque uno puede tener el número de glóbulos rojos, de eritrocitos o hematíes, de las tres formas está bien dicho, puede tener el número de glóbulos rojos bien en sangre, normal, y tener una hemoglobina baja, por lo cual esta persona es una persona anémica. En cambio, puede tener los glóbulos rojos bajos, que si tiene una hemoglobina y luego el hematocrito, que es otro valor importante en la sangre, es la densidad, el número de células por agua, vamos a decirlo así, por plasma en la sangre, pues esta persona es anémica, aunque los millones de glóbulos rojos de hematíes que tenga en sangre sean inferiores a lo normal. Como ya les dije, pero lo repito, para las que no vieron el programa de la sangre, la hemoglobina es una parte, una sustancia que existe en el glóbulo rojo que a través del hierro, aquí juega el hierro como mineral un papel importante, de lo que vamos a hablar extensamente en el programa de hoy, pues son los encargados de transportar el oxígeno que inhalamos al respirar, que inspiramos en el aire y que va a suponer la base del funcionamiento de las células y por tanto de los tejidos y por tanto de todo el organismo. Se habla que cifras de hemoglobina, si es la hemoglobina lo que nos va a dar la indicación, el punto clave para valorar a una persona o para catalogar, para diagnosticar, como decimos los médicos, a una persona como anémica o no, pues si es la hemoglobina la clave, decir que esta debe estar igual o superior a 13 en varones e igual a superior a 12 en hembras, en mujeres. Estamos hablando de adultos sanos. 13 gramos por decilitro, 12 gramos por decilitro, en fin, son cifras indicativas. Ya les dijimos que esto es fundamental para que el cuerpo funcione. Aún así, es importante que les aclare que la anemia, cómo se malinterpreta muchas veces, y no solo por la gente llana, por la gente del pueblo, no solo por los no entendidos, no solo por no especialistas, por gente que no está relacionada con la salud, con el mundo sanitario. La anemia se sigue entendiendo hoy por hoy como una enfermedad y esto es un error. La anemia es un hecho clínico, es un signo
y por tanto debemos buscar la causa que la ha producido y tratar esa causa. Y esa causa será la enfermedad. Debemos buscar y tratar la causa de la anemia y no obsesionarnos con la anemia en sí misma. ¿Qué pasa? Que hay gente que la anemia se le convierte en un tema crónico, además es un tema, la anemia es una enfermedad, ya me equivoqué, ya ven, estaba diciendo que no es una enfermedad, él es un signo. La anemia es un trastorno del organismo, un déficit que se hace notar mucho en determinadas personas. Y por tanto tiene una trascendencia social relativamente importante. Vamos a hablar también de la anemia del embarazo, de la lactancia, de la primera infancia, donde es muy frecuente, no decir frecuentísimo, requieren una atención especial y tampoco suponen un gran problema. Son problemas que se solucionan con relativa facilidad. Como causa de anemia, que hemos dicho que son las enfermedades que producen este signo, este hecho clínico, que es el que diagnosticamos a veces, pues hay muchas, ¿no? Causas de anemia hay muchas. Así generalmente las causas más frecuentes son por pérdida o destrucción de glóbulos rojos, destrucción de sangre, la hemorragia, la pérdida de sangre cuando nos hacemos una herida y perdemos sangre por ahí, y fundamentalmente la pérdida de sangre por el tubo digestivo, respiratorio, por el aparato renal, son las causas más frecuentes de anemia, aparte, como ya he dicho, de las que se producen de una manera relativamente natural en las mujeres embarazadas, también en la mujer lactante, una mujer que está dándole una gran parte de la energía a su bebé, a su niña, a su niño recién nacido, y durante los primeros meses, incluso durante el primer año, incluso 2 años de vida, y por tanto requiere un suplemento, requiere un aporte extra. Y también, como digo, en la primera infancia, los niños desde su nacimiento hasta aproximadamente los 2 años de edad, con mucha frecuencia requieren suplementos de hierro para garantizar un crecimiento adecuado y un desarrollo y una maduración adecuada de los distintos órganos de esos niños, sea el corazón, sea el sistema nervioso, el cerebro, etc. Por lo tanto, ya les dije, las causas son múltiples. Hay problemas hematológicos. Hematológicos son problemas relacionados con la sangre. Los que vieron el programa de la sangre recordarán que dije cómo la especialidad médica que se dedica al estudio de la sangre y al estudio y tratamiento de las enfermedades que afectan a la sangre se llama la hematología. Por tanto, los especialistas son los hematólogos y son a ellos a los que se debe remitir también las anemias cuando pasan de ser una simple anécdota o pasan de ser algo transitorio. Ya les dije, hay enfermedades de la sangre que conllevan una anemia. Son más raras, algunas son hereditarias, otras no. Unas son fáciles de tratar y otras no tienen tratamiento. Simplemente hay que vigilar. Vamos a ver, no tienen un tratamiento que solucione el problema, vamos a decirlo así, sino que hay que vigilar las cifras de hemoglobina. Hay que vigilar la sangre de esos pacientes con una serie de analíticas, lógicamente de sangre, fundamentalmente para, en su caso, corregir estos déficits, con transfusiones si hiciese falta, con suplementos de hierro, de ácido fólico, de vitamina B12, etc. Y luego, como le dije, también se producen anemias cuando hay una destrucción de glóbulos rojos, una pérdida de hemoglobina, por una serie de enfermedades que sería exhaustivo enumerar aquí ahora mismo en este programa, y además poder resultarles un coñazo porque son nombres muy complicados y no procede aquí. Por otro lado, hay muchos tipos de anemia que van unidas a enfermedades crónicas. En fin, voy a incidir de esto más adelante en el programa. ¿Cómo llegamos a sospechar una anemia desde el punto de vista médico? Y no solo eso, sino cómo puede sospechar una persona que tiene anemia. Muy bien, pues los síntomas lógicamente estarán relacionados con la gravedad de esa anemia. Si es una anemia leve, porque la hemoglobina, en vez de estar en 13, está en 12 en un varón, pues lógicamente esa anemia no es muy llamativa, en cambio no es lo mismo que tenga 9 o tenga 8 de hemoglobina, donde ya uno se puede plantear, decir, mira, usted no solo tiene que ir al especialista, sino puede ser que lo ingresen allí un par de días. Entonces los síntomas, lógicamente, irán en consonancia con la gravedad del cuadro, con la gravedad de la anemia, y en casos de anemias ya moderadas, medianas o graves, severas, lógicamente los síntomas van a ser floridos. Pues síntomas
relacionados con el aparato cardiovascular o respiratorio, como puede ser pues, cansancio al mínimo esfuerzo, taquicardia, esto es típico. Dense cuenta que al estar la sangre más débil, pues el corazón reacciona de una manera un poco lógica y dice, coño, si la sangre que llega a las células es más débil, pues vamos a enchufarle más ritmo, vamos a aumentar el pulso, con lo cual va a llegar más cantidad de sangre. Esa sangre no es tan rica, pero va a llegar más cantidad. Es un mecanismo ineficaz o que funciona para situaciones de emergencia durante un tiempo, durante unos minutos, durante una hora a lo mejor, pero que no se puede mantener en el tiempo y además, lógicamente, genera malestar al paciente y puede generar también otro tipo de problemas cardíacos. Como les dije, la falta de aire, taquicardias como una debilidad, una tensión baja que puede acabar en lipotimia, síntomas a nivel neurológico como es el dolor de cabeza, esto es muy frecuente, los mareos, vértigos, un cansancio constante, puede haber pitos en los oídos, en fin, las personas anémicas tienen más dificultad para estudiar, para concentrarse, toleran peor el frío. En fin, en la piel, como ustedes todos saben, el síntoma clásico, histórico, mítico y novelesco de la anemia es la palidez. Aquellas mujeres blancas, pálidas y demás, suelen ser mujeres jóvenes, en el caso de las mujeres que no están embarazadas ni están dando el pecho, pues en muchos casos se debe a reglas muy abundantes o más frecuentes de lo normal, que hacen que estas mujeres entren en anemia periódicamente, pues concretamente con los ciclos lunares, cada 4 semanas. Hay mujeres que pasan rachas, pues hay que estudiar la causa. En mujeres jóvenes la causa más frecuente de sangrados menstruales abundantes o sangrados en medio de una regla y la otra, pues suelen ser los miomas uterinos, que son tumores benignos, pero que dan mucha lata y que son muy frecuentes. Y por tanto la palidez, como ustedes saben, la piel seca, las uñas son quebradizas, la caída del pelo, son síntomas que también nos tienen que hacer pensar en una posible anemia. A nivel del aparato digestivo, pues bueno, falta de apetito, esa persona está como provocada, como con fatigas, con náuseas, puede tener tanto diarrea como estreñimiento, esto varía de unas personas a otras, y en fin, a nivel del aparato genital urinario, pues una menorrea, que no le venga la regla en el caso de las mujeres, pérdida del apetito sexual, o sea, de la disminución de la libido, tanto mujeres como hombres, incluso impotencia o frigidez. Y luego hay otros síntomas que ya son específicos según las personas y concretamente cabe resaltar, como les dije antes, el caso de los niños. Los niños vemos que son niños que no crecen como las tablas nos marcan, suele haber retraso en el crecimiento, son niños que están teclosos, como se dice aquí, irritables, pueden estar cansados todo el día, como somnolientos, como que no están centrados, con falta de ganas, falta de ánimo, ¿no? Esto en un niño, una de las primeras cosas que debemos plantearnos los médicos es la posibilidad de que tengan una anemia. Aparte de los síntomas que les he enumerado, pues de una manera relativamente extensa, como les digo, la triada para mí, el trío de síntomas clásicos es pues palidez, dolor de cabeza y taquicardia. Son personas que dicen que el corazón le da como galopes a veces. No es que tengan la taquicardia permanentemente, como les dije antes, sino que el corazón hace ta, 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 ta. De vez en cuando palpitaciones que son muy desagradables porque te asustan, te generan miedo, producen ansiedad. Si eso va unido a un dolor de cabeza constante que no se explica, porque no, en fin, una persona que no padece jaquecas o migrañas, una persona que ha dormido bien, que ha descansado, y se levanta y ya tiene el dolor de cabeza y unido pues, a una palidez de piel o de las mucosas, son síntomas que nos deben hacer pensar siempre en una posible anemia y además con un sencillo análisis, como les voy a decir ahora mismo, pues se puede detectar. Aparte, hay que hacer una historia clínica extensa o una anamnesis, como les he nombrado. Esto es el interrogatorio, el cuestionario en que el médico somete al paciente o a la paciente, pues porque es muy importante, porque recogemos una serie de datos que en todo tipo de consulta médica, sea además medicina tradicional o medicina alternativa, el interrogatorio, el cuestionario es fundamental. ¿Qué aspectos debemos resaltar aquí? Bueno, pues siempre preguntar por antecedentes familiares,
si hay problemas en la familia, si hay anemia. ¿Por qué? Porque hay muchas anemias. El caso más frecuente son las talasemias y otro tipo de anemias ligadas a defectos genéticos que son hereditarias y por tanto son congénitas. No quiere decir eso que se manifiesten desde los primeros días, desde los primeros meses de vida. A veces tarda meses, tarda años en manifestarse, pero ha sido una anemia heredada y no adquirida. Debemos preguntar por la ocupación. Hay diversas profesiones, en nuestro medio no es frecuente, pero bueno, pues por ejemplo los médicos que hacemos rayos X, hoy en día, lógicamente desde hace ya muchísimos años en España, las medidas de seguridad pues son las máximas a nivel mundial, porque las rayos X es una radiación llamada ionizante y es una radiación peligrosa que entre otras cosas podría producir una anemia. Personal de centrales nucleares, etcétera. Hay que hablar de la toma de medicamentos. Hay muchos medicamentos que pueden producir una anemia secundariamente. Drogas, sean legales o ilegales, el alcohol muchas veces está relacionado con la anemia. Y otro tipo de drogas. Viajes, hay enfermedades tropicales que pueden ir acompañadas de anemia. La más frecuente es la malaria. Lógicamente hay que preguntar por qué come usted. Dime qué comes y te diré quién eres. Y en un programa como este, que es un programa de salud, y ya lo saben por otros numerosos programas, insisto mucho en la importancia de la dieta. Pues hay que preguntarle a esa persona, tomarse unos minutos exclusivamente para preguntarle qué come, con qué frecuencia come determinados alimentos, si no come algunos alimentos, por qué no los toma, si es porque no le gustan o porque no le sientan bien, etcétera, porque lógicamente tiene una importancia clave en el tema que nos ocupa hoy. Y en fin, otras preguntas, otras cosas que puedan tener relación, tratamiento quimioterápico en pacientes de cáncer, lógicamente pues ahí son un tratamiento que se da para matar células malas, pero desgraciadamente tienen unos efectos colaterales brutales y matan muchas células buenas, y de las células más sensibles, más delicadas que hay en el organismo son las células sanguíneas y son de las primeras que se dañan. Y por eso hay también que tenerlo en cuenta. La exploración física, o sea, cuando el médico explora a su paciente, le dice túmbese esta camilla o siéntese aquí, le ausculta y demás, lógicamente, aparte del examen general, tomar la tensión, auscultarle corazón y pulmones, pues tocarle la tripa, hay que tomarle la temperatura, medir el pulso, pues debemos buscar luego síntomas ya un poco más específicos, aparte de los que dije antes o de lo que es una exploración general. Lo más frecuente son los síntomas de sangrado, y en estos casos es muy importante hablar y preguntar y examinar, cosa que no hacen o no hacemos la mayoría de los médicos con la frecuencia y con la profundidad que deberíamos hacer, los distintos productos que genera nuestro cuerpo. ¿Y cuáles son los productos que genera nuestro cuerpo? Pues en general son productos de desecho, como son las heces, vulgarmente denominado caca. Es fundamental ante una posible anemia porque unas heces muy oscuras, cuando una persona da de cuerpo y ve que la caca es muy oscura o casi negra, vamos, casi seguro que tiene sangre y se lo debe comentar al médico. La orina, en la orina a veces podemos ver la orina rojiza, entonces claro, no hay vuelta de hoja, pero la mayoría de las hematurias, como se dice el hecho de que haya sangre en la orina, son microscópicas, no se ven, solo se ven haciendo un pequeño análisis, que por ejemplo yo en mi consulta lo hago con una tirita o lógicamente mandando la orina al laboratorio donde se va a examinar con más detalle y te va a decir que hay sangre en esa orina. El esputo, la saliva, también conviene analizarlo en algunos pacientes. Y incluso el vómito, porque son pacientes con problemas gástricos, problemas de estómago, donde ese vómito, que ahí sale una porquería marronácea y tal, depende de lo que haya comido y demás, pero que con mucha frecuencia nos va a indicar el hecho de que tiene sangre y de que tiene sangre en mayor cantidad de lo que esperábamos, con lo cual la sospecha de tener una úlcera de estómago o de duodeno es grande y que suele ser, hoy no tanto como hace varias décadas, pero hace 20, 30 años era de las causas más frecuentes de anemia en varones, o sea, estamos hablando de mujeres que tienen menstruación, en varones jóvenes aparentemente sanos, ¿no? Hombre, solía estar en relación pues con alcohol, con tabaco, gente que llevaba mala vida. O sea, mala vida no quiere decir que estén de noche por ahí de juerga, sino que se alimentaba mal, bebía mucho café, mucho alcohol, fumaba mucho,
tomaban pastillas para estar despejados, etc. Y les acababa, era gente muy nerviosa, les acababa descojonando el estómago, produciéndoles un boquete que se denomina úlcera. Y por ahí se perdía sangre, gotita a gotita, es como la gota a gota esa de un baño que al final de mes te sube la factura del agua, por lo mismo, pero la factura de la salud, y en algunos casos le costó a más de uno la vida. Pues ya les digo, los síntomas de sangrado son fundamentales. Luego, lógicamente, el médico va a buscar, según su arte y ciencia le dicte, pues una serie de signos, pues determinados ganglios raros, pues vamos a tocar la tripa a ver si el hígado está aumentado de tamaño, o el bazo. El bazo es un órgano muy desconocido, pero que juega un papel fundamental en la fabricación de la sangre y otras cosas, ¿no? Hay una serie de signos que nos pueden indicar datos muy valiosos. Lógicamente, una herramienta fundamental para el diagnóstico de la anemia es la analítica, los datos de laboratorio. Ahí fundamentalmente pues vamos a ver el hemograma, que le llamamos, donde vemos los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, etc. Nos interesan sobre todo el tema de los glóbulos rojos, donde le dije que donde está la hemoglobina y el hematocrito, que unido a una serie de datos que nos hablan de las características de ese glóbulo rojo, de la forma, si es grande, si es pequeño, si es redondeado o es deforme, etcétera, si está bien formado o no está bien formado, todos estos datos nos van a hacer ya facilitarnos el ponerle un apellido a esa anemia. Lógicamente vamos a pedir en esa analítica cifras de hierro, la ferritina, que es el almacén de hierro, y hay otra serie de ellos, pues la transferrina, que es una proteína que transporta el hierro en la sangre, el índice de saturación de hierro y bla, 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 cosas que ahora no procede. En personas donde se sospecha una anemia hay que ver cómo funciona el riñón, hay que ver cómo funciona el hígado, hay que ver también cómo funciona la glándula tiroides, o sea, una serie de pruebas de hormonas y otras pruebas más complicadas que sería muy extenso explicarles ahora aquí, que tampoco procede, como es el test de Coombs, aptoglobina, etcétera, que no tiene que ver. Vamos a hacer una radiografía de tórax a ese paciente, se le hará una ecografía abdominal, en fin. Hay una serie de estudios que nos van a ir dando datos respecto a si hay una anemia o no y de qué tipo puede ser esta. Tipos de anemia, ya les hablé, grosso modo, ya les hablé antes por encima de las causas fundamentales, pero las más importantes por su frecuencia son, sin lugar a dudas, las siguientes. La primera, ya lo he dicho y lo he repetido, es la anemia ferropénica, donde hay déficit de hierro. Y esta anemia por déficit de hierro tiene tres causas fundamentales. Una, que haya una necesidad mayor de hierro, o sea, que haya un requerimiento aumentado de sangre en general o de hierro en el organismo. ¿Qué casos son? Ya lo dije, el embarazo, una mujer embarazada, una mujer lactante, una mujer que está dando el pecho a su hijo o a su hija, en la primera infancia, o en caso de que haya pérdidas de sangre, que también ya lo he notado, el gota a gota ese por el tubo digestivo o por los riñones que va saliendo en la orina, y que hay que tener en cuenta. Donantes de sangre, cuidado, es una labor, la verdad, encomiable, altruista y que aplaudo desde aquí. Les recuerdo que España es el primer donante de órganos del mundo, pero me da que el primer donante de sangre no lo es. No tengo datos concretos, pero ese donante de sangre que está acostumbrado, que lo hace con relativa frecuencia, debe vigilarse también el hemograma. Esto ya se hace por sistema en los bancos de sangre en todo el país, pero no está de más que se los comente. Otra causa de déficit de hierro que puede generar una anemia ferropénica, pues que no se ingiera lo suficiente, o sea, que la alimentación no sea la adecuada. Y la otra causa es que una mujer que no está embarazada, que no está dando el pecho, que no tiene ninguna enfermedad, que no está perdiendo sangre, que come adecuadamente, pero resulta que su organismo es incapaz de asimilar ese hierro, o sea, incapaz de absorberlo. Nosotros lo comemos en los alimentos o nos tomamos una pastilla de hierro, nos la tragamos, eso va al estómago y a los intestinos, se va digiriendo, pero en los estómagos y intestinos, que es donde se absorben los distintos nutrientes, las distintas sustancias del organismo que el organismo necesita para vivir, y para trabajar y para moverse,
Resulta que en este caso el hierro no se puede absorber. Hay problemas intestinales que se llaman síndromes de mala absorción, la palabra lo dice, que no se absorbe bien, y luego en pacientes que han sido operados, o bien pacientes que le han quitado el estómago, pacientes que le han quitado un cacho de intestino. Recuerden que el intestino de un adulto puede llegar a medir 7 metros de largo, 7 metros, no me he equivocado. Entonces le cortan un metrito porque había una lesión ahí medio rara, que podía ser un cáncer, o había un cáncer ya diagnosticado. Y al quitarle ese cacho de intestino, siempre que no haya metástasis, se soluciona en la mayoría de los casos el problema. Estas personas hay que vigilarlas estrechamente en el futuro a nivel de que puedan desarrollar una posible anemia ferropénica, como les dije, una anemia por déficit de hierro. Anemia por déficit de hierro tiene una característica en la que nos fijamos siempre los médicos, que es que los glóbulos rojos, los hematíes, se hacen chiquititos. Son lo que decimos hematíes microcíticos. Pero hay otros donde estos hematíes, hay otro tipo de anemia donde los hematíes se hacen grandes. Son macrocíticos y es la llamada anemia megaloblástica, palabrota que largué ya en el programa de la sangre y que le vuelvo a alargar ahora para que se les quede por ahí. Bien, este tipo de anemia son las más frecuentes, aparte de las que, en las que hay déficit de hierro, suelen ser por déficit o bien de vitamina B12, también llamada cianocobalamina, o bien por déficit de ácido fólico. Por eso son suplementos que, como ustedes saben, o las mujeres que hayan estado embarazadas, siempre van incluidos en los suplementos que se le dan a las embarazadas hoy en día por sistema. O sea, no se les da si están anémicas o no, se les da a todas, porque como son medicamentos, no son medicamentos, pero bueno, son suplementos. El ácido fólico es un ácido y la vitamina B12 es una vitamina que si no la ingerimos adecuadamente, pues puede producir problemas graves. Si además la damos en pastillas y tenemos en el cuerpo más de la que necesitamos, pues tampoco va a pasar nada grave. Con lo cual son mayores las ventajas que los inconvenientes y se suele dar a todas las mujeres embarazadas o a las mujeres que están dando el pecho. Esta anemia, ya les digo, puede ser por déficit de ácido fólico, de vitamina B12 o por las dos. Y también hay varias causas. Una, la que ya hemos dicho, porque hace falta más, embarazo, lactancia, gente que ha estado, que tiene un problema de hiperemesis, que se llama, que es gente que vomita con demasiada frecuencia, por ejemplo, también pacientes de cáncer, que es uno de los efectos secundarios de la quimioterapia. A veces, requieren un suplemento de uno de estos productos por no ingerirlo adecuadamente en la alimentación, porque aunque lo ingieran, como dije antes, no se absorbe en el tubo digestivo. O sea, las tres causas son exactamente las mismas que lo que hablé del hierro, y también por determinados fármacos, algunos de ellos de uso relativamente común. Uno de ellos, no voy a decir nombres comerciales, pero es muy usado en infecciones urinarias, incluso se usa en niños, en jarabe para niños, y es un antibiótico estupendo, que no es para nada fuerte y suele ser muy eficaz, pues puede producir, en caso de que se dé, por el motivo que sea, con una frecuencia superior a la normal, un déficit de vitamina B12 o de ácido fólico que genere en una anemia de este tipo. Luego están, como les dije antes, aquellas anemias que van unidas a las enfermedades crónicas. Las más frecuentes son o bien enfermedades inflamatorias, o bien el cáncer, enfermedades autoinmunes, que hay muchas, y enfermedades autoinmunes a su vez pues pueden afectar al tubo digestivo, pueden afectar a diversos órganos, concretamente por ejemplo el tiroides. En la insuficiencia renal crónica también suele existir, y en la aguda, ¿no? Pero en la crónica es más delicada porque claro, es una enfermedad, son pacientes cuya función renal se va deteriorando y acaban trasplantados, si tienen suerte de encontrar un riñón a tiempo, y mientras tanto tendrán que dializarse. Estos pacientes con frecuencia requieren suplementos, bien sea de hierro, de ácido fólico, vitamina B12 o de otro tipo. Y otro tipo de anemia, como les dije antes, que es relativamente frecuente y que son hereditarias, son las talasemias. Talasemia, hay un problema de producción de una de las cadenas, de uno de los componentes de la hemoglobina. Se habla de la cadena alfa, la cadena beta,
y correlativamente se habla de talasemia mayor y talasemia minor. Talasemia minor es muy frecuente y no tiene mayor importancia, simplemente produce pequeñas alteraciones en el hemograma que el médico debe tener en cuenta simplemente para no confundirse, y la talasemia mayor ya es más delicada porque puede llegar a afectar a otros órganos e incluso poner en peligro la vida de la que lo padece. Y luego hay un grupo extensísimo de anemias más raras y que no les voy a aburrir ahora porque sería muy largo, muy engorroso explicar, y que tampoco son afortunadamente no son frecuentes. La anemia refractaria, que suele ser previa a algún tipo de leucemias o cánceres de la sangre, anemia aplásica que puede producir por medicamentos, por quimioterapia, la anemia falciforme, una anemia donde los glóbulos rojos están deformes, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchísimas más anemias hemolíticas, etcétera, que no procede ahora. Y muy bien, y ya vamos a hablar del tratamiento de las anemias. ¿Qué podemos hacer? Lógicamente lo primero es que si hemos dicho que estas anemias son frecuentes en mujeres embarazadas que están dando el pecho o personas que tienen enfermedades crónicas, pues cuando vemos que estas personas se cansan, se asfixian y demás, lógicamente no hace falta que se lo digamos al médico, el médico ya lo debe sospechar. Pero si así no fuese, pues es importante llevar a estas personas a su médico de cabecera para que les haga una sencilla analítica donde vamos a detectar este posible problema. De todas formas, hay que hablar que en el tratamiento de la anemia, por ejemplo, anemias agudas graves, ¿cuál es una anemia aguda grave? Pues una hemorragia masiva, un accidente de tráfico donde te seccionas una arteria importante, un torero que el toro le coge la femoral y es cuestión de minutos. Entonces a esta persona, mientras se les hacen los estudios para saber si se le puede transfundir sangre o no, que realmente ya no se transfunde sangre completa a nadie, hoy en día las transfusiones que se usan además no solo en casos graves, también en anemias crónicas donde la cosa se va deteriorando y llega un momento que, oye, tú para el hospital, que te enchufen allí un par de bolsas de concentrado de hematíes, se llama, o de glóbulos rojos. No es sangre total, son concentrados de glóbulos rojos lo que se transfunde hoy en los hospitales del mundo. Y lógicamente hay que tener cuidado, sangre que tiene que estar estudiada para no transmitir enfermedades como puede ser la hepatitis B, el SIDA y tal. Y por eso se hacen estas pruebas siempre a todos los donantes de sangre. Pero en casos graves, en casos donde el paciente o la paciente se nos va de las manos, le han metido una puñalada, un accidente de tráfico y tal, donde tiene una hemorragia interna grande, ahí rápidamente hay que usar, hay otros remedios como pueden ser expansores del plasma, se les mete en un suero intravenoso, que lo que hace es aumentar el volumen de una manera muy rápida para que, pues lógicamente, aparte de que está perdiendo glóbulos rojos, pues está perdiendo agua, está perdiendo sangre y puede haber un shock por bajo volumen circulante en sangre que te puede matar en cuestión de minutos. Entonces se le pone expansores del plasma, se le da oxígeno y ya en cuanto se tienen esas pruebas se le transfunde concentrado de hematíes. En casos gravísimos, lógicamente, donde la persona se te está yendo de las manos, ni se espera a las pruebas cruzadas estas que se suelen hacer para saber si es del grupo sanguíneo este o del otro y tal, sino que se le mete ahí, imagino que sangre del cero positivo, que es el donante universal, porque como el paciente se te está muriendo, pues qué más da que haya un pequeño problema de rechazo de sangre, que puede ser grave, pero que puede ser leve también. Entonces, por tanto, ahí el médico de urgencias es el que tiene la última palabra. Pero no es el caso que nos ocupa hoy fundamentalmente. La anemia más frecuente con diferencia, que es la anemia ferropénica, por déficit de hierro, como les dije, lógicamente lo que hay es que reponer ese hierro para que a su vez las cifras de hemoglobina mejoren y superemos este problema. El hierro se da normalmente en pastillas por vía oral, también lo hay en preparados líquidos, porque suele ser una pastilla que hay gente que no tolera bien a nivel gástrico, que no les cae bien, les cae pesado, les da como gastritis, y lo cual es una pequeña putada porque el hierro debe tomarse en ayunas, con el estómago vacío, porque es como mejor se absorbe. Por tanto, debe tomarse en ayunas y se recomienda que se tome con alimentos ricos en vitamina C. Lo más sencillo, si uno se toma el hierro por la mañana, es tomar alguna fruta
rica en vitamina C, como son los cítricos, como el kiwi, como son las fresas, un tomate. Y bueno, el perejil es muy rico en vitamina C. Ahora les voy a dar una lista un poquito más extensa. Y solo se debe administrar por vía parenteral, esto es en inyecciones, en fin, sea una infusión o sea intramuscular, en la nalga, normalmente, pues en aquellas personas que tienen una úlcera gástrica, una úlcera o duodenal, que tienen una enfermedad de los intestinos o bien que no toleran el hierro de ninguna de las maneras. En estos pacientes, donde estamos dando suplementos de hierro para corregir la anemia ferropénica, una vez que hemos alcanzado, o sea, una vez que, oye, esto ya está curado, ya está controlado, las cifras de hemoglobina son normales, debemos mantener los suplementos de hierro durante varios meses. Muchos especialistas dicen que hasta un año después. Lógicamente, se pueden hacer controles periódicos cada 3 meses, cada 2 o 3 meses, y según la evolución también tomar decisiones. Pero es muy frecuente que estos pacientes toman hierro, tal, se les corrige la hemoglobina y dejan de tomarlo, y como no han repuesto el almacén de hierro, las reservas, a los 2 meses, pimba, suelen otra vez estar anémicos. Y es frecuentemente, como les dije, en mujeres, porque mujeres que tienen reglas muy abundantes, pierden gran cantidad de sangre todos los meses, y entonces entran en anemia periódica. Respecto a la otra anemia más frecuente, lógicamente, si hay un déficit de ácido fólico o vitamina B12, pues también se va a administrar. La vitamina B12 hay que darla en inyecciones, esta sí por narices, porque en pastillas la absorción es prácticamente mínima y tendríamos que dar dosis masivas, super megadosis, para que se absorbiera una cantidad medianamente relevante, y entonces se pincha en la nalga una unidad de 1000 microgramos, que se suele dar pues una diaria en aquellas personas donde vemos que realmente hay un requerimiento serio. Se da una inyección diaria durante una semana, luego se da una inyección semanal durante varias semanas, 4 a 6 semanas, y luego se da una inyección mensual durante años, y en algunos casos para toda la vida. Por ejemplo, el déficit de vitamina B12 es muy frecuente en ancianos, pero porque tienen un problema de absorción, como dije antes, o sea que no asimilan esa vitamina B12, pero no porque tengan una enfermedad, sino por la edad que tienen. Es un problema de gastritis o de gastroenteritis atrófica. Eso se va atrofiando, se va degenerando ya, porque tienen 80 y tantos años, y entonces requieren una inyeccioncita, un pinchacito de vitamina B12 de vez en cuando, que además les sienta estupendamente, porque se nota rápidamente cómo recobran el ánimo, cómo recobran el apetito y demás. Y el ácido fólico no, el ácido fólico se da en pastillas de 1 miligramo diariamente y se suele corregir con demasiada facilidad. En el caso de las anemias ligadas o unidas a procesos crónicos, a enfermedades crónicas, lógicamente lo que debemos es tratar la causa. Si es una persona enferma de riñón, una insuficiencia renal, pues hay que tener esa insuficiencia renal bien controlada. Por eso en los diabéticos que debutan con una anemia llamativa hay que sospechar rápidamente que puedan tener ya el riñón un pelín tocado, que como saben es uno de los órganos delicados a nivel de la diabetes. Pacientes con cáncer, pues bueno, pues sabemos que tiene un cáncer o sospechamos que tal, hay que tratar la causa. Una vez que ese cáncer se supere, en su caso, pues esa anemia a su vez desaparecerá de una manera espontánea. Y respecto a la dieta, que probablemente sea uno de los aspectos del programa que más le pueda interesar a todos, ya les dije que los suplementos de hierro se deben tomar a ser posible en ayunas y siempre acompañados, si es posible, de algún alimento o de algún suplemento de vitamina C, porque aumentan la conservación y la absorción del hierro, y evitarlo, además, cosa que a veces es complicado, porque se suele tomar el hierro por la mañana y es con el desayuno, evitar tomarlo con productos ricos en calcio, como son los lácteos, con lo cual habría que separar ese vaso de leche o de ese café con leche, ese colacao que se toma el niño, ese yogur, ese queso, habría que separarlo por lo menos un par de horas de la toma del hierro para que no interfiera, porque como ustedes saben el calcio liga con casi todo y con lo cual la absorción no va a ser óptima. Respecto a los alimentos, como dije, hay
hierro de origen animal, el hierro hemo que se llama, y el hierro de origen vegetal o no hemo, como también se denomina. El más valioso, sin lugar a dudas y con diferencia, es el hierro de origen animal, porque es el que mejor se absorbe. ¿Dónde hay hierro de origen animal? Bueno, pues fundamentalmente en las carnes rojas, pero no solo en las carnes rojas, también en el pavo, en el conejo. Hay muchísimo hierro en los mariscos, hay muchísimo hierro en el pescado azul fresco, en sardinas, caballas, atún, que aquí en nuestro medio es abundantísimo. También otros pescados que no son de aquí, como el rape, la lubina del Cantábrico y demás, son ricas en hierro. Y la yema de huevo. Esto es donde hay más hierro de origen animal. Y hierro de origen vegetal, como la mayoría de ustedes saben, pues en las verduras, en las hojas, en las verduras de hoja, fundamentalmente de hoja verde. Pues como son las acelgas, las espinacas, la rúcula, que está muy de moda ahora a través de los italianos y es excelente en ensaladas. El perejil es riquísimo en hierro, por eso siempre se dice que en casas de personas anémicas pues siempre conviene condimentar ya sea la carne del pescado pues con un majado de perejil y limón, porque tanto el perejil como el limón son ricos en vitamina C, lo cual va a favorecer que se absorba el hierro que contiene ese filete o esas sardinitas fritas, ¿no? Pues como dije, las verduras de hoja verde fundamentalmente y las legumbres. O sea, es conocido las lentejas, pero no son las lentejas, las judías, las habichuelas, los garbanzos, ¿no? Todo esto son muy ricos en hierro. Dentro de los frutos secos, lo que más hierro contienen son los pistachos y las pipas, las famosas pipas que son pipas de girasol y que se comen mucho en este país. Pues también son ricas en hierro. ¿Qué pasa? Que este hierro de origen vegetal se absorbe peor. Se absorbe peor, ¿por qué? Porque en los productos vegetales normalmente suele haber otro tipo de productos que compiten con el hierro, ¿no? Son nombres raros, pero por ejemplo en el vino, que como saben el vino tiene entre otras cosas unos productos que se llaman taninos. Los taninos complican la absorción de hierro, con lo cual a estas personas anémicas, aparte de una dieta rica en lo que les acabo de decir, se les recomienda también, si no suprimir, por lo menos restringir al máximo la toma de alcohol, de café y de té, incluso. Y luego, pues nada, lo que les dije de la vitamina C. Como siempre, y como resumen, como colofón del programa de hoy, comentarles que la base de todo, en la mayoría de las personas que puedan padecer o tener una anemia, la base y el elemento fundamental para prevenirlo va a ser el llevar una correcta alimentación. Si nos alimentamos bien y variado, es mucho menos probable que padezcamos no solo anemia, sino cualquier tipo de enfermedad. Y nada más, hasta aquí llega el programa de hoy. Como siempre, espero que haya sido de su agrado y les deseo pues, que tengan una muy buena tarde y hasta la semana que viene. Si tienes algún familiar que vive fuera de Fuerteventura, infórmale que